Así es, bueno, es uno de los convenios que ya ha firmado el señor gobernador con Sedesol, donde hay recursos extraordinarios que nos van a permitir, sin duda, cambiar las condiciones de vida de mucha gente que vive en pobreza y marginación. También ha logrado excelentes acuerdos en la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Mañana tenemos a la directora nacional haciendo una gira muy extensa en el estado de San Luis Potosí, donde está dando también recursos extraordinarios. Ya estuvimos en Sedatu, que estará firmando el señor gobernador en los próximos días, donde también hay recursos extraordinarios en San Luis. Bueno, hay un excelente apoyo de este gobierno federal para el estado de San Luis Potosí en el tema del combate a la marginación y la pobreza. Estamos trabajando con el gobierno federal muy de la mano, de manera coordinada. El gobierno del estado está haciendo un esfuerzo muy importante con recursos propios, no solamente los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional. El señor gobernador está destinando 260 millones de recursos propios de finanzas para poder cumplir con todos estos convenios con la federación, más todo el esfuerzo que estamos haciendo en todas las dependencias que tenemos que ver con el sistema estatal de desarrollo social. De tal manera que sin duda este año podremos cambiar las condiciones de vida de muchos potosinos que viven en pobreza y marginación. Podremos generar la plataforma que requieren ellos para que en base a su esfuerzo, en base a su trabajo, puedan salir adelante.